Hola. Buenas tardes. Bueno, gracias por venir. Mi nombre es Oli Briesca. Voy a estar ayudando esta tarde un poco con lecturas del Diario de un burro. Entonces, bueno, esta es la presentación del Diario de un burro, la presentación oficial, Diario de un burro tras la rebelión en la granja, de Connie Jansky. Contamos con la presencia de la autora, de Connie, y con la presencia de Sara Bibiker, que es periodista del Salto y va a estar haciendo una entrevista a Connie. Lo que hemos pensado para la presentación es intercalar entrevista con partes de lectura del libro, con algunos fragmentos seleccionados, y Connie va a poder profundizar un poquito en contarnos un poco las temáticas que va abordando en el libro, que son muy interesantes. Pues esta parte de entrevista y lectura dura aproximadamente 1 hora, y después de esto va a haber un espacio para preguntas. Si queréis preguntar algo a Connie, yo creo que estará encantada. Y después de eso va a haber venta y firma de libros. También ahí podéis aprovechar para llevaros una dedicatoria. Y sin más, le paso el micro a Sara. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nada, yo voy a permitir un muy breve comentario. Primero agradecer, es un honor estar aquí en la presentación oficial del libro de Connie. Nosotros nos conocimos hace unos meses en un simposio sobre renta básica universal y justo allí comentábamos, ¿no?, la necesidad que teníamos de pensar en utopías, ¿no?, y de tener historias que se salgan un poco de la aceleración, de lo inmediato, que nos permita reflexionar, ¿no? Y creo que este libro es un buen ejemplo de tomar esa distancia, ¿no?, desde un punto totalmente novedoso, muy sorprendente, que vamos, a mí me ha encantado y espero que os encante a vosotros. Y nada, vamos a preguntarte por esta obra que has escrito. Se oye bien. Mi voz está demasiado. Bueno, pues hablando, ¿no?, de esta mirada amplia y tan completa, tu novela recupera una reflexión sobre el género humano, el autoritarismo y las revoluciones, tal y como lo hizo George Orwell en Rebelión en la Granja, y la actualizas, ¿no? ¿Por qué esta decisión de actualizar algo que ella ha escrito para entender mejor el presente? Sí, pues primero también muchas gracias a mis copresentadoras y obviamente a todo el público que ha venido. Sobre la pregunta de actualizar Rebelión en la Granja, de hecho no fue algo planificado. De hecho estaba trabajando en otra novela, en otra idea de novela, y en paralelo me estaba informando, me enteré de la relación entre la cría intensiva, o sea que las macrogranjas, y el cambio climático. Y eso no conocía en ese momento y me sorprendió mucho. Entonces, como me fascinaba ese tema, de hecho me chocó mucho, que me puse a investigar y descubrí que no sabía que la agricultura industrial es uno de los sectores que más impacto tiene en el cambio climático, sobre todo si se tiene en cuenta la cría intensiva y sus consecuencias en el sentido de las emisiones, la contaminación del agua y del suelo, la pérdida de la diversidad. Y entonces me puse a investigar sobre este asunto y me parecía muy raro que, hace 7 años eso estaba muy bien documentado y porque no era conocido públicamente, en mi percepción. Hoy ha mejorado un poco, pero hace 7 años tenía que hacer una criba para saber más sobre este asunto. Entonces empecé a leer mucho y quizás porque había más en ese idioma o quizás porque se me da mejor, porque leí mucho en inglés. Mucha investigación, informes y todo eso. Y el término de cría intensiva en inglés es animal farming. Entonces ese término apareció todo el rato, ¿no?, como estaba leyendo sobre este tema, y eso me acordé a Animal Farm, que es el título original de Rebelión en la Granja en inglés. O sea que fue un juego de palabras.
y entonces con eso empecé con uy, esto me vendría genial, no sé, como una explosión de creatividad de intentar actualizar este tema. Entonces la idea vino por un juego de palabras en inglés, porque no sé si lo sabéis, lo escribí en inglés primero y luego lo traduje. Entonces lo escribí 2 veces. No me aburro mucho. Entonces, investigando sobre la cría intensiva y el cambio climático, me empecé a interesar sobre cuestiones éticas, tanto con los animales como con el ecosistema. Y entonces me empecé a preguntar de cómo es posible que se puede permitir esta práctica que se sabe que causa muchísimo daño, y cómo es posible que se puede permitir. No solo causa daño en el ecosistema y los animales, sino afecta directamente a los humanos, desde el agua impotable cerca de las macrogranjas hasta el propio impacto en el cambio climático, que según las últimas estadísticas mata 5 millones de personas al año. Y es una cifra que está aumentando. Y eso ha sido mi motivo. Claro, podías haber... Muy ligero. No es nada ligero, podías haber escrito un ensayo, un libro divulgativo, pero escoges escribir una fábula, ¿no? Porque eliges pues, una fábula y si te parece que es una herramienta útil para desentrañar pues, algo tan complejo como lo que nos acabas de explicar, y un momento histórico, ¿no? Que parece que se nos escapa. ¿Qué aportan las fábulas que no aportan estos ensayos o diagnósticos sesudos? Sí, me encantan las fábulas. Sí, históricamente las fábulas tienen distintas funciones, y yo opté por mezclar 2 de esas funciones. Una es la descripción de una situación apurada, y la segunda función que elegí de mezclar con la otra es explicar el origen de algo. Y entonces la situación apurada que quería explicar es el del cambio climático, el antropoceno y la 6ª extinción masiva de especies que estamos viviendo ahora mismo. Está todo relacionado. Y el origen de algo que quería explicar es el de un pensamiento o de una idea muy en concreto, que nos ha llevado a esa situación. Y esa idea muy concreto lo desarrollo en el libro y lo vamos a exponer brevemente hoy, espero conseguirlo, y si no, obviamente os tenéis que leer el libro luego. Y esa idea tan concreta, de hecho, es tan antigua que la fábula, porque viene de la antigua Grecia. Y más cosas sobre la fábula, luego opté por una tercera opción, o más bien una tercera función, que es la misma que usa Orwell, que lo mezcla con la sátira. Es una fábula satírica, y mezclado con la sátira intenté hacer lo mismo que Orwell, es ridiculizar. Y lo que bueno, Orwell, su objeto de burla era Stalin. No sé si todo el mundo conoce Rebelión de la Granja. Spoiler, hay un resumen dentro de Rebelión de la Granja, por si alguien no lo conoce o no se acuerda bien. No es necesario conocerlo antes. Entonces, Rebelión de la Granja hace una burla sobre Stalin y el stalinismo. Y entonces lo que yo quería ridiculizar de alguna manera en esta novela es esa idea tan antigua que nos acompaña hasta hoy. Y ahora todo el mundo estará inquieta, ¿qué será esa idea? Vendrá en la presentación. Pero en la fábula, la fábula satírica, pues sí, elegí esa opción de usar humor
como una técnica para mirar algo desde la distancia, y con eso permite como ver algo de otra perspectiva, igual que la fábula, y eso permite analizarlo de otra manera y quizás incluso de cuestionarlo. Y el humor es la herramienta humana más antigua para expulsar líderes autoritarios de un grupo. Luego introduje una cuarta función de la fábula, me viene bien genial la fábula, y eso no es tan común, que es usar personajes de animales antropomorfos justamente para tratar la cuestión animal. Entonces, por un lado, cuestiones de ética animal, y la otra función en este sentido es que quería demostrar qué pasa con una cultura humana que no quiere ser animal. Está insistiendo. Y para demostrar a lo que me refiero con esto, os propongo presentar un pequeño extracto del primer capítulo de la novela. Ya habían descubierto y examinado una gran cantidad de restos, pero Grete estaba convencida de que este era el esqueleto más completo de la criatura misteriosa que se había encontrado hasta el momento. Su mirada recorrió el vasto yacimiento donde el resto de paleontólogos se afanaba en desenterrar y clasificar los cientos y cientos de huesos que iban encontrando. ¿Podrían ser ciertos todos los rumores? Taylor decidió parar un segundo y tomar una taza de sidra caliente que le supo a gloria después de un largo día en el hielo. Después entró con paso firme en el depósito refrigerado para comenzar su análisis. Primero realizó la prueba de electricidad. Esperaba no encontrar ninguna sorpresa. Y así fue. Ninguna señal de actividad volcánica importante y tampoco ninguna evidencia de meteoritos, tal y como esperaba. Tocaba ahora el debubbler, con el que pretendía analizar las burbujas de aire que se habían quedado atrapadas en el hielo. El material sobre el que Milín trabajaba eran granos de polen fosilizados y arrastrados al mar hacía millones de años. Gracias a ellos podía reconstruir la vegetación del pasado. Al examinar los pólenes de la roca que le había enviado Grete, Milín quedó asombrada con los resultados. Estaban ahí, nuevamente. Durante más de un año había estado estudiando los fósiles de polen de los mismos estratos geológicos, pero de diferentes partes del mundo. Descubrió que había de 4 a 5 tipos específicos de granos de polen, todos cereales, que aparecían de forma recurrente en todo el planeta. No solo eso no tenía ningún sentido, sino que era biológicamente imposible, a no ser que... Taylor miraba estupefacto los resultados de su análisis una y otra vez. La composición química del aire que había quedado atrapado en el hielo era, sin duda, enigmática. Los niveles de dióxido de carbono y metano eran extremadamente altos. De hecho, los más altos que jamás había visto atrapados en el hielo. Sin ninguna evidencia de actividad volcánica importante, no quedaba ninguna explicación lógica para ello. ¿Podría ser realmente cierto? Científico todo. A ver, tenemos un esqueleto, una criatura misteriosa, un enigma biológico, pólenes fosilizados, que no sé ni decirlo. Esto no, para mí no se parece mucho a una fábula, ¿qué es exactamente? Sí, bueno, es un híbrido. Es un híbrido, tiene algunos elementos de la fábula, pero sobre todo es ciencia ficción. Y de hecho es un nuevo subgénero más o menos de ciencia ficción, que es climaficción o cli-fi, como lo dicen los ingleses. Entonces lo que acabamos de escuchar en esta escena
es una parte que forma la historia marco de la novela. Hay un marco, dentro de ese marco pasan otras cosas, que vamos a escuchar también un poco. Y entonces, la historia marco de la novela se basa en un ensayo de un geólogo que se llama La Tierra después de nosotros. Entonces, en ese ensayo, ese geólogo explica qué es lo que los futuros geólogos y otros científicos del futuro van a poder encontrar en 100 millones de años. Porque es algo que se puede simular. Mola mucho ese libro. Es un poco friki, pero sí. ¿No le ha gustado? Vaya. Se va a tomar un descanso. ¿Puedes? Sí. Luego te cuento cómo termina. Vale, entonces el enigma, hemos escuchado un enigma, realmente viene, bueno, tendrá que ver por una falta de una explicación biológica de la sexta extinción masiva que estamos viviendo ahora mismo, porque a los futuros científicos les va a parecer igual de misterioso que cuando descubrieron los dinosaurios y la extinción de los dinosaurios, y al principio no sabían por qué se extinguieron. Luego tardaron un tiempo en descubrir que fue un meteorito. Y aquí pasa algo parecido, aunque no es un meteorito. Quizás un pequeño recordatorio de que es una extinción masiva, o una píldora informativa si alguien no lo sabe. Pero seguramente sabéis que hay una tasa normal de extinción de especies según la evolución, ¿no? Poco a poco, algunos se extinguen mientras otros evolucionan. Me refiero a especies con plantas, mamíferos, hongos, pájaros, insectos, bichos del mar, y eso va bastante lento. Y una extinción masiva ocurre cuando esa tasa normal de extinción de repente explota. La tasa de extinción se multiplica exponencialmente y de repente mueren un mogollón de especies. Bueno, se extinguen directamente. Y eso es mucho más rápido que la evolución normal. Y ahora mismo esa tasa de extinción de especies está 1000 veces más alta que la tasa normal, el promedio natural, y por eso los científicos lo han empezado a llamar la sexta extinción masiva, porque ha habido 5 antes. Quizás, no sé si algunos se acuerdan de ir al pueblo en los 80 y en el parabrisas del coche quedaban insectos, y esto quizás se han dado cuenta que esto ya no es así, y eso es parte de la sexta extinción masiva. Entonces, desde la investigación geológica sabemos que ha habido cinco extinciones masivas anteriores desde el origen de la vida en la Tierra, y la diferencia con la actual es que hay una clara relación con la actividad humana con esa extinción. Por eso también se llama la extinción del antropoceno, de antropos, el hombre o el humano. Las características de esta extinción son que hay cambios de gases en la atmósfera por emisión de esos gases, y hay alteraciones de biodiversidad, quizás solo en algunas zonas o regiones, por contaminación o tala o algo, bueno, hay varios factores, pero esta alteración solo en una zona de biodiversidad tiene un impacto exponencial en la biosfera, o sea que en el ecosistema global, que ha empezado a colapsar. Entonces, se puede decir que la sexta extinción masiva es una consecuencia del cambio climático, porque las especies se extinguen por el cambio climático, pero también
producen más cambio climático, o sea que aceleran el cambio climático, y es un círculo vicioso que tiene potencial real de extinguir la humanidad. Y eso es lo que está pasando en la escena. Los científicos del futuro intentan entender cómo se llegó a ese punto tan extremo. Hay varios rumores, ¿no?, que hemos escuchado, pero no quiero revelar más de la novela, por supuesto. Pues justamente, ¿no?, lo que estás hablando, tú te saltas ya la sexta extinción y miras desde el futuro. ¿Qué posibilidades narrativas tiene esa mirada desde el futuro, cuando ya pasó? Sí, es parecido a la sátira, que es la distancia o el cambio de perspectiva. Entonces, en este caso, la distancia es, si voy al futuro, pues es temporal esa distancia. Entonces puedo ver desde el futuro hacia atrás, y siempre ver, o cambios de perspectiva permiten ver cosas que antes no estaban a la vista o quizás no estaban reconocibles. Yo en este caso tenía la ventaja de tener o de haber encontrado ese ensayo del geólogo que está súper bien trabajado, entonces esta parte lo tenía casi preparada. El reto que me puse fue encontrar una trama que enganche para que las personas que lean la novela se identifiquen con esos futuros científicos y junto con ellos quieren descubrir qué es lo que pasó realmente. Esos científicos no solo encuentran, pues, el esqueleto, los fósiles, sino que descubren otra cosa que está centrada en el libro, que son las escrituras, ¿no? Una es el libro de Rebelión en la Granja y luego está la secuela, el diario del burro. ¿Por qué un libro dentro de un libro? Otra vez, al cambio de la perspectiva, que me gusta tanto. En este caso, no quiero destripar demasiado, ya estoy destripando bastante. Pero tiene que ver con que estos futuros científicos no son humanos. Chan, chan, chan. Entonces, no son humanos y están leyendo una fábula con personajes que son animales antropomorfos, escrito por un humano. Están como, ¡guau! ¿Qué es esto? Y eso, claro, que me ha dado mucha margen de juego lingüístico para esa relación animal-humana que quería tratar. Y si os parece, vamos a ver un primer trozo de este libro dentro del libro, que es el diario del burro. El burro Benjamín. Benjamín es un personaje del original de Orwell, de La rebelión en la granja. Vivía en esa granja que en su momento, en el original, representaba la Unión Soviética. Y entonces el burro se escapa del tirano Napoleón, que representaba Stalin, y se va a otra granja, la de al lado, que también en el original se llama Monte Raposo. Y entonces esa otra granja, igual que en el original, no está copiado todo, representa el mundo liberal o el mundo libre, como era ese término en la Guerra Fría. Entonces ahí en esa nueva granja el burro conoce a Martin Pilkington, que es el único humano en la novela, y es el hijo del antiguo dueño de esa granja. Bueno, el único humano vivo, porque murió el padre. Y entonces Martín ha modernizado la granja, y ahora vamos a escuchar una parte de este primer encuentro entre el burro Benjamín y Martín. Martín era mucho más amable con los animales. Perdonad, no tengo que tomar un agua.
Martín era mucho más amable con los animales que su padre. Bajo el gobierno de Pilkington padre, todo había sido muy parecido a lo que se vivía en la granja de Napoleón. Turnos largos y raciones cortas, mientras sus líderes pasaban el tiempo divirtiéndose en su casa de campo. Fue un día de mayo cuando ocurrió todo. De repente, el ganado bovino se declaró en huelga. Los bueyes se negaron a arar, las vacas derramaron su leche y todos defecaron en lugares donde se supone que no debían hacerlo. Todo esto creó bastante caos. Fue entonces cuando demostré mis excelentes habilidades de negociación. Aunque mi padre estaba furioso por el comportamiento del ganado, lo convencí de mejorar las condiciones de vida no solo del ganado, sino también de todos los animales de la granja. Después de todo, dependíamos del output de los animales, tanto en el sentido del rendimiento como en el literal, y al final mi padre cedió. Cuando yo me hice cargo de Monte Raposo, los animales comenzaron a confiar en que sus vidas podían, por fin, mejorar. Y vaya si lo hicieron. Las raciones se incrementaron. Acabó el hambre y ahora todos pueden ir al veterinario siempre que lo necesiten. Los turnos se han reducido a 8 horas, pero si alguno quiere trabajar más horas, se le compensa con una ración extra. Monte Raposo es un proyecto común. ¿Lo sabes, Benjamín? Todos son libres y se sienten orgullosos de contribuir a la mejora de la granja, para que todos podamos vivir mejor. Por eso, también reinvertimos nuestros beneficios aquí. Y aunque yo soy el que maneja el dinero, no me quedo con las ganancias como lo hacía mi padre. Necesitamos crecer juntos, Benjamín, y necesitamos burros inteligentes como tú, para ayudarnos a lograr este objetivo común. ¿Qué tal se te dan las matemáticas? Bueno, ¿y por qué has elegido este diálogo así tan jugoso para esta escena, para leer? Sí, porque Martín no solo es el único humano en la novela, también es el estereotipo de un personaje que forma parte de mi objeto de burla. Empieza sutil, pero sus elementos claves son: introduce los valores del liberalismo del siglo XVII-XVIII, más adelante del neoliberalismo en el siglo XX, que hace una fuerte vinculación con la meritocracia. Es un líder carismático que manipula psicológicamente a la autoexplotación. Las horas extras se recompensan con raciones extras. Y por supuesto todo bajo del propio libre albedrío de esos animales. A la vez esa escena con esa manipulación muestra algo irónico sobre la cuestión animal, porque el hacer algo solo por recompensas es el argumento clásico para decir que los animales no tienen libre albedrío. Para entenderlo mejor, esa argumentación, sería importante conocer a otro personaje, que es el del cuervo Moisés, que también aparece en la rebelión de la granja y representa ahí también la iglesia. Y entonces ese personaje forma, ahora en la secuela, forma ese vínculo entre los valores y convicciones del cristianismo y el liberalismo. Entonces el cuervo introduce el tema clave del libro, es, para así decirlo, el hilo conductor, que es la diferenciación entre distintos tipos de alma. Es la clave. Distintos tipos de alma y su relación de esas almas con el Monte Caramelo. Monte Caramelo también lo usa el cuervo en el original, que es el paraíso, el más allá. Entonces, en esa sección que vamos a escuchar ahora,
habla el cuervo, y entonces cuando se refiere a los humanos, usa animales de granja, ¿vale? Si dice animales de granja, realmente se refiere a humanos, y el otro término que usa para referirse a otros animales son bestias salvajes. Vamos a escuchar el cuervo, Moisés. Para entrar en el Monte Caramelo, ningún animal de granja debe apegarse a los placeres terrenales, sino prepararse para su existencia después de la muerte. Solo entonces comienza la vida. Resurrección, Benjamín. No es una resurrección corporal, sino una resurrección del alma, por así decirlo. Aunque las bestias salvajes también tienen almas, solo tienen almas sensoriales, o mejor dicho, almas sensitivas. Sin embargo, los animales de granja son superiores, porque también tienen un alma racional, un alma intelectual. Lo único eterno e inmortal es el alma racional de los animales de granja. Las almas de las bestias salvajes, por otro lado, son mortales y desaparecen. Muchas gracias, cuervo Moisés. Vale, acabamos de escuchar un personaje que representa a tres figuras históricas que popularizaron, un concepto muy característico de sociedades agrícolas. Me refiero a las primeras agrícolas, que es la diferenciación entre distintos tipos o clases de almas. Porque desde la investigación antropológica sabemos que sociedades de cazadores y recolectores también tienen, usan en sus historias, en su entorno hay más almas, tenían entonces y lo siguen teniendo ahora porque quedan algunos, ¿no? Plantas tienen alma, animales tienen alma, ríos tienen alma, piedras, obviamente no todos son iguales, pero se sabe que en estas sociedades es algo muy común y se sabe de esa característica de sociedades agrícolas que empiezan a distinguir distintos tipos de alma. Lo que hemos escuchado del cuervo son mezclas de citas originales de textos importantes de la historia del cristianismo, aunque realmente empiezan 4 siglos antes de Cristo con Aristóteles. Aquí volvemos a la antigua Grecia. Aristóteles, puedo decir, inventó 3 almas. Las plantas tenían un alma, los animales tenían 2 almas, el de las plantas y otro más, y los humanos tenían 3 almas. Las plantas, los animales y los humanos. Luego, a lo largo de la historia, no voy a entrar en detalles, son más personajes en la historia del cristianismo, se empieza a teorizar sobre estos almas y poco a poco pues esas almas desaparecen, primero hasta que pues solo los humanos se quedan con un alma. Los animales ya no tienen alma y por supuesto las plantas han perdido su alma hace muchísimo tiempo. El personaje del cuervo destaca entonces el origen del así llamado alma intelectual o racional que viene de Aristóteles, que nos sigue acompañando hasta hoy en día y se ha convertido en el libre albedrío o mente, y supuestamente es exclusivamente humana. Y lo que nos ha contado el cuervo tiene implicaciones importantes porque asigna un alma racional solo al hombre, literalmente, en su momento. Ha servido como legitimación para convertir a cualquier otra cosa
a un objeto que este hombre, literalmente en su momento, puede usar o poseer. Entonces, desde entonces, históricamente, poco a poco, ese alma del hombre, luego se amplió, se puso de moda en sociedades que ya tenían estructuras patriarcales, porque esto tampoco era la norma siempre, y era una historia maravillosa, se vendió súper bien, sobre todo a los hombres, ¿no? Otro punto importante que nos ha contado el Cuervo es este concepto del alma separado del cuerpo, porque esto da un nuevo sentido a la vida de los humanos en esas culturas que creen en estos cuentos, porque de repente la salvación del alma ya no espera al humano en la tierra, sino en otro espacio, en el cielo, en el más allá o en el Monte Caramelo. Y es un cambio radical en su momento de la percepción de la propia existencia humana. Y eso explica en parte por qué la vida terrenal tiene que ser una tortura y se compensará en el más allá. Y eso nos vuelve de vuelta a Martín, porque lo que quería demostrar es que realmente Martín no se ha liberado de los cuentos del Cuervo, aunque él piensa que sí. A ver si puedes desarrollar un poco más qué quieres decir con que no se ha liberado del Cuervo, Martín. Sí, está relacionado con la idea del alma separado del cuerpo, que luego se convierte en mente, que esto existe, ese concepto sigue existiendo hoy en día en muchas teorías y filosofías. En la actualidad, bastante conocida es el transhumanismo. Su representante más famoso es Elon Musk, que piensa que su mente va a poder subir su mente a la nube, y también piensa que es necesario que se suba su mente a la nube. Pero es quizás el ejemplo más extremo, porque el mito del alma racional exclusivamente humana sigue guiando de alguna manera nuestra conducta, pero de forma inconsciente. Y está representada en nuestro marco legal que permite macrogranjas. Pero para volver a terminar, volver al camino de éxito de nuestras almas, la idea tan antigua que es el alma racional, quería volver a la historia, tanto del libro como de la historia de Europa, porque vamos a ir un poco cronológicamente. Nos imaginamos una sociedad que durante siglos escucha un cuento que promociona la superioridad del alma intelectual o racional del humano. Quizás no nos sorprende que en la época del Renacimiento, que recicla un poco las ideas de la antigüedad, se llega a concluir que es perfectamente legítimo maltratar a almas inferiores. Lógico. De hecho, con René Descartes, el famoso filósofo francés, y que le llaman como el padre de la ciencia, que también aparece en el libro, los animales se convierten en máquinas, realmente usa ese término, que solo imitan vida inteligente. Y también con Descartes el término de alma racional empieza a convertirse en mente humana, que según Descartes es única. Y esa transformación de alma en mente humana, ya con eso ya estamos como un paso más cerca a la macrogranja, pero nos falta ahí un paso, que es la época de la Ilustración,
Y para representar esa idea nos va a presentar su representante más ilustre de su época, Immanuel Kant, que también aparece en el libro, y aparece en forma de una rata, la rata racional, porque en la granja de Monte Raposo se ha instalado una jaula enorme de gallinas y el burro Benjamín tiene algunos conflictos éticos con esa jaula y por eso consulta a la rata. A ver, dale, Manuel. Se debe evitar la crueldad contra los animales estúpidos. Es moralmente espantoso. ¿Pero por qué? Os podéis preguntar. Bueno, no porque les cause daño ni nada, no. Y desde luego no por el Monte Caramelo, sino porque esto brutaliza a los animales inteligentes. Alguien que es cruel con los animales estúpidos podría ser cruel con los animales inteligentes. Esto es lo que nos diferencia de los animales estúpidos. No somos unas bestias salvajes que no pueden controlarse a sí mismas. La crueldad es un pecado contra nuestra propia racionalidad, amigos míos. No debemos torturar a los animales estúpidos, no por su bien, sino por nuestro propio bien. Es una cuestión de autoestima, es una cuestión de nuestra propia dignidad. ¿Y qué debemos entonces hacer con las gallinas? No mantener ningún contacto con ellas. Lo mejor sería, sin duda, automatizar el proceso mal de alimentación y así como la limpieza de los propios excrementos. Evitar hacerlo vosotros mismos. Existen máquinas que realizan esas labores. Y os recomiendo colocar algún tipo de protección visual en las jaulas. La visión de las gallinas enjauladas podría ser muy nociva para la población más sensible de Monte Raposo, en especial para las hembras. Muchas gracias, Immanuel. Vale, pues sí, ese último comentario de las hembras es un pequeño chiste, un guiño, porque Immanuel Kant abogaba por la dignidad humana y debido a la capacidad humana, exclusiva por supuesto, para la razón. Pero se sabe de sus escritos que pensaba que las mujeres tenían menos capacidad de razón y mentes débiles. Lo siento mucho, chicas. Pero volviendo a la dignidad humana, la última parte, debo decir que es ficticia, eso no dijo Immanuel Kant, porque en su momento, en su época no hubo macrogranjas y seguramente no se podría haberlo imaginado. Pero quizás sí no se podía haber imaginado las consecuencias de su idea, porque si la llevamos al extremo, que es lo que he hecho en esa escena, es si el único sujeto de dignidad es el humano y ver el maltrato daña a la dignidad del humano, pues parece lógico simplemente tapar el maltrato, ¿no? Entonces ya tenemos todo solucionado y si el maltrato se queda fuera de nuestra vista, todo perfecto. Y entonces se empieza, sí, el maltrato se puede velar en nuestra vista y esto, eso también resulta en que los productos tampoco nos deben recordar a este maltrato
Los envases en los supermercados, por supuesto, evitan a propósito que esto era un animal y por supuesto, cómo terminó en este envase. Esto es algo que vemos en el libro, en cierto modo, ¿no? Parece que la lógica aplastante de Kant convence al burro. ¿Esto es así? ¿Es como parece? Sí, bueno, en el libro es verdad que Kant, o bueno, la rata racional consigue convencer al burro. Ahí lo dejo. En algún momento, entonces, el burro decide ignorarlo y realmente ve que funciona. Bloquear esto de su vista funciona. Y eso está comprobado en nuestra vida hoy en día y está hecho así a posta. Que no veamos eso. Los dueños de las macrogranjas lo saben perfectamente y obviamente les genera mucho dinero. Pequeño dato, España es el primer país de Europa que consume carne, es también el país que más exporta carne de la Unión Europea y la cantidad de macrogranjas sigue creciendo. Maravilloso. Y todo con el argumento más racional del mundo, porque es muy bueno para la economía. Volvemos al diario. Sí. Varios animales jóvenes se han reunido frente a la casa de Martín esta mañana. Sostenían pancartas que decían: sin trabajo, sin pensión, sin futuro. Caminaban creando un gran círculo y de vez en cuando uno de ellos gritaba: ¡las máquinas no comen! Mientras los otros respondían: ¡nosotros sí comemos! No quedaba claro si Martín estaba dentro de su casa durante la protesta, pero seguro que, cuando se enteró, pensó bien cuál sería su próximo movimiento. Después de más o menos una hora, Martín hizo una aparición repentina en su balcón, lo que provocó que los animales jóvenes se detuvieran y alzaran la vista hacia él. Entonces, sucedió algo que me pareció increíble. No tenéis que preocuparos. Preocuparos. Gracias a la nueva maquinaria, habrá nuevos trabajos. Innovad, prosperad, haceos a vosotros mismos, reinventaos, formaos, convertíos en quien queráis ser. No os miento. He estado revisando nuestras previsiones y necesitamos conductores de tractores, químicos y mecánicos. Perseguid vuestros sueños, jóvenes animales. Os invito a echar un vistazo en el anuncio de formación de agricultor y ganadero, que parecen muy relevantes a nuestros fines. A continuación, arrojó algunos ejemplares de la revista desde el balcón, con la visión de los jóvenes animales lanzándose a conseguir su propio ejemplar. Martín volvió a desaparecer dentro del edificio. Ha sido un espectáculo lamentable diario. Muchas gracias, Sol. Sí, en esta escena hemos visto dos cosas. Primero, la aparición de Martín en el balcón es una metáfora a la iglesia en forma de edificio, o el balcón, porque como un cura, Martín aparece y promete salvación en forma de nuevos trabajos, pero también vemos la manipulación del famoso libre albedrío humano, porque con su buenísima retórica Martín convence a los jóvenes que son ellos mismos que quieren estos trabajos que él ofrece. Y es solo el viejo burro Benjamín que ve esa manipulación y lo lamenta. Quizás solo un pequeño dato de la neurociencia. Hoy sabemos que el libre albedrío humano se limita a 5 segundos para evaluar las distintas opciones.
y se conoce perfectamente que es fácilmente manipulable, que es el pan de la publicidad. Ahora solo nos falta el último paso para cerrar el círculo de nuestra idea antigua, el alma intelectual y la sexta extinción masiva, porque quizás algunos se preguntan, ¿pero qué tiene que ver esto con lo otro? Sí, tiene algo que ver. Porque vamos a escuchar qué pasa si se sigue manipulando este mente racional solo un siglo más. Mi vecino es un buey divorciado que trabaja como químico en Monte Raposo. Se llama Justino, pero los vecinos lo llaman Justino el Amable, porque es muy amable con todos los vecinos. Pues Justino me dijo que actualmente está desarrollando un nuevo producto para proteger los cultivos de Monte Raposo. El caso es que al principio fue contratado para desarrollar un producto que hiciera que las plantas crecieran más y produjeran más cosecha. Esto se debía a que las gallinas de la jaula necesitaban cada vez más comida, sobre todo maíz. Pero gracias al aumento del consumo de maíz, las gallinas producían huevos como locas. Y la alta producción de huevos era buena para la granja. Los huevos se vendían como rosquillas de pienso. Y no solo en Wilmington, sino en toda Inglaterra. Entonces, como consecuencia de todo esto, Justino intentó usar la enorme cantidad de excrementos que las gallinas producían para desarrollar este producto. Y funcionó. Las plantas se hicieron más grandes y la producción de huevos de Monte Raposo comenzó a aumentar exponencialmente. Si la producción seguía creciendo a esta velocidad, ya se había planteado incluso comenzar a exportar huevos de Monte Raposo al extranjero. Sin embargo, parece que ha surgido un nuevo problema. Por alguna razón inexplicable, las plantas más grandes han comenzado a crear más plagas y enfermedades. Por eso Monte Raposo está ahora invirtiendo el dinero obtenido de la venta de los huevos en el desarrollo de pesticidas y herbicidas. Estos productos ayudarán a la granja a producir sin problemas el alimento suficiente para sus gallinas. Ahora bien, ¿no te parece un nuevo giro al dilema del huevo o la gallina diario? Decías antes en alusión a esta escena que la mente racional era manipulada. ¿A qué te refieres? ¿Me lo puedes explicar? Sí, primero en ese nuevo dilema del huevo y la gallina nos pilla totalmente de sorpresa, y lo que quería demostrar en esta escena son dos cosas de forma amena. Espero haberlo conseguido. La primera es las consecuencias de la cría intensiva en el cambio climático, porque hemos escuchado en la historia que las gallinas necesitan cada vez más maíz. Entonces, hay una nueva demanda de maíz. Para satisfacer esa nueva demanda se inventa el fertilizante industrial. De hecho, Justino justo representa el químico alemán que lo inventó en el siglo XIX. Pero luego aumentan las plagas. Eso es algo que no estaba esperado, no se podía saber en su momento. Entonces se crea una nueva demanda, ¿no? Para satisfacer esa nueva demanda se inventan los pesticidas y las herbicidas. Esta combinación realmente funciona. Bueno, funcionaba durante un tiempo. Porque, no sé si todos lo saben, las macrogranjas empiezan en los años 60 del siglo pasado. Entonces funciona un tiempo, pero lo que no se tiene en cuenta es que si aumentamos el número de las jaulas de las gallinas, también se necesitan más campos de maíz y se necesita, hay que transformar, se necesita más maíz y otros
campos que estaban antes dedicadas a otros fines, quizás a agricultura extensiva, se convierten en monocultivos, y eso resulta luego en una pérdida de biodiversidad. Son estos insectos que ya no están en el parabrisas. Lo más, bueno, no sé si es más problemático, pero lo muy problemático es la caca. Es un problema muy tremendo, la caca, de las gallinas, pero sobre todo de los animales más grandes, vacas y cerdos. Los efectos son horribles. Acidificación del suelo y del agua, de ahí va a los ríos, de ahí al mar, a los océanos, ahí envenena el mar y ahí mata peces, corrales y regiones enteras del mar. Y el océano forma una parte muy importante para el equilibrio. El equilibrio del océano influye muchísimo al cambio climático, o al clima, perdón. Se necesita un océano equilibrado para tener un clima equilibrado, porque si ya no se puede intercambiar los gases de la atmósfera con el océano, pues se interrumpe ese intercambio, y un mar muerto no puede absorber el CO2 y tampoco puede producir oxígeno que necesitamos nosotros. Y luego otro punto sobre las cacas, es que es un problema muy grande, es que produce una enorme cantidad de metano, que es un gas de efecto invernadero, con muchas veces más potencial de calentamiento global que el CO2, y al final es lo que decía antes, que se produce una aceleración del cambio climático. Y el segundo punto que quería demostrar con esta escena es que todo esto, lo que pasó, el repaso muy breve, no era intencionado, era algo intencionado, siempre con alguna argumentación muy racional detrás. Hay que destacar que nadie hizo esto con una maldad, siempre con buenas intenciones, y se hizo por desconocimiento. Pero si vemos ahora las consecuencias de la cría intensiva, que son muy conocidas, ya no nos parece muy racional, aunque hay mucha gente que argumenta que lo fuera. Y es porque opino que nos han liberado del cuento del cuervo. Y eso nos lleva al chiste final. Chan, chan, chan. Volvemos a los científicos del futuro, que casualmente también han encontrado un diccionario humano. Inteligencia. Sustantivo. Capacidad de adquirir conocimientos y habilidades para adaptar el entorno. Sugunen volvió inmediatamente a su diccionario para comparar. Parece que les falta un pronombre. Mientras que para nosotros la inteligencia significa adaptarse al entorno, ellos consideraban inteligente adaptar el entorno. Es una grave desviación semántica, diría yo. Entonces fue un error gramatical lo que causó la sexta extinción masiva. Un pronombre ausente que acabó con la mayoría de la vida en la Tierra. Nunca subestimes el poder de la gramática, respondió Sugunen, un lingüista de garras a cabeza.
Bueno, pues muchas gracias. Espero que hayáis disfrutado de esta exposición, ¿no? De todo el mundo que hay dentro de todo este pequeño volumen, todo el pensamiento que ha podido concentrar en esta fábula alineada de ciencia ficción y de las maravillosas lecturas de Sol. Y si hay alguna pregunta del público. Yo tengo una pregunta. Ajá. Bueno, tengo dos. Entonces, la verdad es que tengo muchas ganas de leerlo, pero entiendo que si el personaje principal es el burro, eso también es una alegoría, es decir, podemos entender que nos estás llamando burros como sociedad porque no entendemos la manera en la que se producen los alimentos, las consecuencias medioambientales que tienen y lo que nos va a ocurrir o hacia dónde nos lleva. Esa es la primera. ¿Contesto? Si quieres. O si no, nos vamos y... Sí. Ah, no lo he pensado así, ¿eh? Vale. Quizás tienes razón. No, no era mi intención. No, cogí el burro por su función en el original. Forma una parte clave en el clímax de la rebelión de la granja, también está en el resumen. Y él representa en el original lo que Orwell clasificaba como la clase intelectual de la Unión Soviética, y era una crítica de Orwell al personaje de burro, porque el burro no hacía nada. El burro parecía como muy listo y comentaba y criticaba, pero estaba en el fondo, no hacía nada. Y eso me parecía interesante seguir ese asunto, pero al final, no sé, eso siempre es una interpretación propia de cada lectura. No sé, mi interpretación de la rebelión en la granja es, al menos a mí me pasa, como digo, ¿pero por qué el burro no hizo nada? Y se deja abierto, la fábula se deja abierto, no sabemos qué es lo que el otro, Orwell quería, bueno, su intención era algo pues, relacionado con Stalin, pero no quedaba muy clara su intención. Pero sí, se ha esperado definitivamente alguna reacción de sus lectores y no quiero revelar demasiado porque el hierro del burro cierra dentro del libro. Vale. Y se puede esperar algo. No, y la otra pregunta era si estabas preparando 1985, pero no sé. No, pero estoy preparando una novela utópica del futuro. Algo un poco más positivo. Pero con chistes. Sí. Bueno, ingredientes interesantes: historia, filosofía, ecología, ironía, humor. Y habláis de escenas, me llama la atención, y además conociéndote y sabiendo tu pasión por el cine, me viene, según he podido leer un poco antes, lo veo muy cinematográfico en el sentido que se puede adaptar muy bien al séptimo arte. No sé si tienes algo en mente o realmente lo has pensado así o no. O sea, si es... Sí, no, si tiene un hilo, le veo esa posibilidad, no lo sé, si es algo, una visión particular, o es que realmente también lo has pensado, ¿no? No. Lo habría soñado, quizás. No sé, parecería maravilloso. Sí, no, es verdad que es visual, se queda corto en un libro, me parece a mí. Sí, es verdad que sobre todo el inicio, para enganchar eso, porque lo que decía antes, ¿no? Que tenía ese ensayo del geólogo que es un poco friki, porque a mí me gustan esas cosas, pero quizás no a todos, y para enganchar quería usar algo que a través de la lectura parecía como visual o de acción. O sea, corta escena, pasa eso, uy, Dios mío, ¿qué pasa?
Es que lo he imaginado así, Sí. realmente. Sí. La otra Nada, si conoces a un... Sí, conozco a un director. La otra pregunta también doble, no tiene nada que ver con esto. El otro día se leía en la prensa, curiosamente has planteado la extinción de los insectos, sobre todo conocemos el problema de las abejas, ¿no? Y se está replanteando resucitar mamuts. Venía, creo que fue el lunes en todos los medios, voy a leer esa noticia. El hombre está loco, o sea, en general, quiero decir, ¿qué está pasando, no? Sí. ¿Cómo lo ves? Sí, sí, se llama rewilding. Esa técnica es un poco tipo Jurassic Park, pero no con dinosaurios, Sí. sino... Sí. Con mamuts. Sí, o cualquier cosa, sí, el tigre de Siberia y algo así. No sé, me hace un poco... Nos cargamos la biodiversidad, Ya, pero a la sí. vez se está Sí, planteando... no sé muy bien... No sé con qué fines, pero... Ya tampoco, pues, muy racional me imagino, ¿no? No lo sé, sí, no lo sé. Bueno, está bien quizás saber que exista esa técnica, quizás para recuperar algunas cosas que no fueran tan antiguas que un mamut, pero sí, no sé muy bien. Porque sí, se ha puesto de moda, porque yo ya lo he escuchado desde hace tiempo. No sé muy bien qué opina sobre esto, confieso. Parece un poco loco. O sea, yo solo comentar que el recorrido que he hecho un poco por la novela, más que sonarme a Yarrow, me sonaba a Kurt Vonnegut. ¿Puede ser? ¿Bien? Kurt Vonnegut. ¿A Pedro 5? No ha sido una inspiración, obviamente. La combinación de ciencia ficción con sátira... Bueno, o sea, si no lo has leído, te lo recomiendo. No. Me lo apunto. Pues no hay más preguntas. Pues llega el momento de vender libros y firmarlos. Sí. Muchas gracias. Pues si queréis adquirir un ejemplar, están ahí. Y yo firmo aquí, ¿vale? Si queréis una dedicación. Muchas gracias.